Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí haciendo esto por primera vez. Y bueno, creo que vamos a compartir la liga. Bueno, hola, hola. Si me ayudan a compartir, por favor. Que yo no sé cómo ver la liga que se comparte. Perfecto. Súper. Buenísimo, buenísimo. Pues aquí haciendo pruebas. Bueno, esto va a quedar grabado, así que pues voy a empezar eh, con este primer live de Instagram que no habíamos usado esta herramienta hasta hoy. Así que pues aquí estamos. Y platicando con el equipo técnico sobre lo que podríamos estar compartiendo en en esta serie de lives que queremos empezar a hacer todas las semanas. Yo les decía que hay un tema que está muy presente en todas las sesiones, ya sea de grupo, ya sea de terapia individual o en pláticas entre amigas, siempre está presente esta idea de qué hacer con los síntomas físicos que están continuamente presentes en nuestra vida. Y bueno, para hacer un poquito de introducción, decir que estamos hablando de la medicina germánica, iniciada por el doctor Rike G. Hammer en Alemania en los años 80, después de que él vive una situación compleja con su hijo. Él es médico de profesión, fue médico, él murió me parece que es 2017 cuando muere, o sea, no tiene tanto. Y él pues sacó a la luz 5 leyes biológicas que se cumplen todo el tiempo. Y para mí haber podido tener la oportunidad de entrar en contacto con este nuevo paradigma de medicina ha sido pues una revolución interior, así, tal cual, porque me vino a cambiar muchísimas ideas y creencias que estaban muy implantadas en mí. Desde muy chica siempre tuve contacto muy cercano con la medicina tradicional, con la de siempre. Viví mi vida mucho tiempo en hospitales y consultorios médicos. Me apasionaba el tema del cuerpo humano, así es que continuamente estaba mirando videos de cómo funciona el cuerpo. Anatomía, fisiología, biología fueron mis materias favoritas en la escuela
y entré a estudiar ingeniería biomédica, en donde toda esta parte, de la parte biomédica, ¿no? me apasionaba, ¿no? Seguir con esta idea de cómo funciona el cuerpo, las neuronas. En aquel entonces se hablaba de que las neuronas mueren en los años, sí, 80, finales de los 80, 90, que las neuronas se mueren y no hay más nada que hacer con ellas. Y entonces me acuerdo que tenía un compañero colombiano que decía, no, no, seguro sí se pueden hacer cosas diferentes y yo voy a investigar de las neuronas. Y bueno, éramos todos unos chicos muy apasionados del tema. Y mis primeros 10 años de trabajo los pasé en un instituto de salud, en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, en donde también estuve totalmente inmersa en los procesos de la medicina tradicional. Así es que se podrán imaginar que cuando yo entro en contacto con esta nueva paradigma en el 2009, que me entero de esto, que empiezo a leer un libro donde hablaba de todas estas nuevas leyes que había planteado el doctor Hammer y cómo funcionaban y tal. Un libro complejo, La lupa de la nueva medicina, escrito por un argentino que había tomado cursos directamente con Hammer. Y se metía hasta la célula y ahí aprendí nuevos términos, ¿no? De la apoptosis de la célula y cuando la célula muere. Bueno, una cosa espectacular que yo leía y yo decía, ¿qué es esto? Esto es la respuesta a muchas de mis eh, de mis reflexiones, ¿no? De que debe haber una manera diferente de hacer las cosas y no estar siempre en el mismo miedo de la enfermedad y en el no poder realmente llegar a un estado de salud real, ¿no? Sino que siempre hay recaídas y siempre estamos ahí dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, bueno, ahí empezó mi propia revolución, ¿no? Que en aquel entonces, por supuesto, yo era totalmente inconsciente de que yo estaba en una revolución profunda de cambio de creencias y de ideas. Entonces, bueno, así como con esa misma pasión que estudié mi carrera, con esa misma pasión que trabajé 10 años en este instituto, con la misma pasión con la que después cambié de giro y me fui a la terapia familiar sistémica. Con esa misma pasión empecé a estudiar las leyes biológicas. Y en el año 2013, 14, mi maestro de leyes biológicas aquí en México me invitó a formar parte de un grupo de estudio para poder profundizar en esto, ¿no? Y entonces, por supuesto, acepté, ¿no? Toda nerviosa, ¿no? Porque pues era un grupo de estudio donde la mayoría eran médicos o psicólogos, psicoterapeutas, que ya tenían experiencia y que ya llevaban pues años, ¿no? de estar en ello. Y yo sentía en aquel entonces que yo no sabía nada, que no entendía nada, que no me quedaba del todo claro cómo funcionaban las leyes biológicas, que hacían como referencia a los 4 tejidos por los cuales está conformado todo el cuerpo, ¿no? Cosa que yo jamás había estudiado en mi carrera, en toda esa estudio informal del trabajo del cuerpo humano, ¿no? Y yo decía, ¿y esto qué, no? Esta información, ¿cómo cómo se acomoda todo esto
nuevo, ¿no? 4 tejidos que están en todo nuestro cuerpo y cada uno de los tejidos funciona de manera diferente. En cada etapa de un ciclo que es el que conforma toda la estructura de las leyes biológicas en una gráfica, ¿no? Que tiene un primer momento de activación y luego una solución en 2 fases, y como cada tejido en una parte de la gráfica, el tejido crece, ¿no? Y en otras se degrada, o hay otros tejidos que es al revés, en la primera parte se degrada y luego crece, en fin, y hay algunas condiciones en las que el órgano deja de funcionar, ya no funciona más, ¿no? Y en un momento, ¿no? O sea, se queda como paralizado y luego empieza a funcionar cuando ya se soluciona, ¿no? Y todo esto enlazado, no solo el funcionamiento del cuerpo como tal, sino enlazado al sentir emocional del cuerpo, pero un sentir biológico, desde la biología del cuerpo, y empezar a profundizar en cómo funcionan las emociones en el cuerpo, ¿no? Que las emociones no están como por ahí perdidas en la nada, sino que están en el cuerpo, en cada uno de nuestros órganos. Hay un sentir emocional ante cada cosa que nos presenta la vida. Y bueno, no saben qué años tan intensivos de tanto aprendizaje. Nos juntábamos un sábado al mes y era así de estar todo el mes expectante de que llegara ese día para aprender más, para escuchar. Yo, la verdad es que los primeros meses, si no es que todo el primer año de este grupo de estudios, yo callada atrás, viendo y escuchando, porque yo decía, es que yo no sé nada, yo estoy aquí para aprender, ¿no? Y sí, aprendí muchísimo. Y me acuerdo una ocasión en específico en donde ya se había terminado la sesión, era todo el sábado por la mañana, como 3, 4 horas estábamos ahí. Ya habíamos terminado, ya todo el mundo se estaba retirando, nos estábamos despidiendo, y alguien se acercó en el momento en que yo me iba a despedir de Luis Felipe. Alguien se acercó a preguntarle acerca de una dolencia, y me parece que era como en la rodilla, el muslo, la rodilla, algo así. Y entonces Luis Felipe le empezó a explicar, ¿no? Que era el músculo, hueso, que tienen un conflicto que se le llama de desvalorización, eh, pero más puntualmente tiene que ver con no ser capaz de algo, ¿no? Dependiendo del lugar del cuerpo, todo lo que son músculos, huesos, articulaciones, ligamentos, eh, están en ese programa biológico de algo que se llama la sustancia blanca. Es un tejido nuevo, nuevo en la evolución del ser humano. Y entonces esta idea de no soy capaz de, y en este caso particular de la rodilla, era como no soy capaz de hincarme, no soy capaz de eh, hacer el movimiento para el avance, ¿no? Hacia la vida o hacia las cosas que queremos, que pueden ser cosas muy reales, de que, no sé, no pude salir corriendo a hablarle a alguien que yo necesitaba hablar,
o no pude caminar hacia cierto lugar en particular, o no pude, por ejemplo, en el ámbito deportivo se da mucho, ¿no? No pude meter el gol y perdimos, ¿no? Cosas así que pueden ser muy puntuales, o puede ser algo muy metafórico, ¿no? De no puedo caminar hacia donde quiero, no puedo alcanzar mis metas en la vida, ¿no? Cosas así. Y entonces Luis Felipe les decía, lo que pasa es que estos dolores se reciclan, o sea, quiere decir, están una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez pasando y pasando, y de pronto es muy difícil llegar a una total sanación del proceso, porque porque el dolor mismo se queda, el dolor mismo se vuelve una, una cuestión de ahora no puedo, ahora realmente no puedo porque me duele o porque está débil, ¿no? Porque el hueso está débil, porque trato de pararme y se me dobla, ¿no? Entonces hay una parte de que el mismo dolor hace que volvamos a entrar en el ciclo del programa que se activa y se soluciona, se activa y se soluciona, ¿no? Eso es una parte importante. Pero la otra parte a la que quiero llegar y que me impactó en ese momento fue que Luis Felipe dijo que estamos continuamente en un sentir emocional, en este lenguaje metafórico que tiene el ser humano y que es el ser que lo tiene, porque los animales no lo tienen y por lo tanto logran sí llegar al final de los programas biológicos. Pero el humano que tenemos estos sentires biológicos, nos quedamos en un loop de no puedo, pero sí quiero. O sí quiero, pero no puedo. O también puede ser el no quiero ir hacia ese lugar, pero tengo que, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero seguir trabajando en ese lugar al que tengo que ir todos los días. Ya no quiero, pero tengo que, ¿no? Por todas las ideas que tengo en la cabeza de que si no trabajo, entonces no gano un sueldo y entonces no voy a tener dinero y en fin, todo lo que ya sabemos que vive el ser humano día con día, ¿no? También está la parte del deber ser, ¿no? Del cumplir con cosas que dicta la sociedad, como por ejemplo una mujer que no quiere, no se le antoja para nada tener hijos, pero tiene que, ¿no? Porque ya se casó, ya está en edad, ya se le está pasando el tiempo, ¿cómo es posible que no vaya a tener hijos, ¿no? Los abuelos que están ahí ¿y cuándo los nietos, ¿no? Bueno, estás saliendo de la boda y ya te están preguntando para cuándo los hijos, ¿no? Entonces esta mujer que puede estar, y es una vivencia muy interior, porque a veces ni siquiera nos atrevemos a hablarla, a darle palabra, porque pues, que no queremos quedar mal con los otros, ¿no? Pero no quiero, pero tengo que, ¿no? O por ejemplo también el hecho de las labores de la casa, ¿no? No quiero, no me gusta. No quiero lavar trastes, no quiero barrer, trapear, pero tengo que. Y así un montón de cosas en la vida, día con día, todos los días de nuestra vida, les aseguro que tenemos esos dobles mensajes en nuestra cabeza. A eso me refiero con la revolución que nos habita. Sí, sí, Carol, Karina, la niña buena,
¿no? Tener que ser la niña buena, la niña que todo lo cumple, que lo hace, que sigue las reglas del juego, ¿no? Pero también el niño bueno, no solo es para la niña, el niño también, porque el niño tiene que ir a trabajar, tiene que conseguir un buen trabajo, un buen sueldo, tenemos que tener todo lo que tenemos que tener, ¿no? Hacer todo lo que tenemos que hacer, vestirnos de cierta manera, en fin, cualquier cantidad de cosas que son, que están contrapuestas a nuestros deseos. Muchas veces también son deseos que ni siquiera nos permitimos tener porque el exterior no está bien para eso, ¿no? Y no lo reconocemos, pero mi sentir biológico sí lo siente, sí lo vive. Y entonces el cuerpo habla, el cuerpo te lo expresa, el cuerpo te lo pone enfrente y no lo puedes negar, ya está ahí, ¿no? Otro ejemplo puede ser el odio a mi mamá, ¿no? Porque me dijo esto, porque me obligó a esto, porque me trata mal, porque lo que sea, ¿no? Pero decirlo, uff, ¿cómo te atreves? ¿No? Si las mamás son, uy, ¿no? Lo máximo que hay, las mamás se desviven por sus hijos, ¿no? En mi caso, mi papá, ¿no? Decía que mi mamá era muy buena madre, que había sido tan cariñosa con nosotros, ¿no? Y esa no era la experiencia que yo tenía. Ese era un discurso de él, de lo que él quería creer, pero no era mi realidad. Mi realidad fue haber estado muy sola, muy sola, ¿no? ¿Cómo sola? Si estabas rodeada de un montón de gente. Sí, físicamente, pero emocionalmente no. Emocionalmente estaba sola, ¿no? Pero ¿cómo te vas a atrever a decir odio a mi madre? O sea, no es posible, ¿cómo crees? ¿No? No puede ser que te atrevas a expresar semejante cosa. Pero es una realidad para tu cuerpo biológico. Tu cuerpo biológico lo está sintiendo. Y finalmente nos lo hace saber a través del cuerpo. Así, todo el tiempo. Y un montón de cosas que no nos atrevemos a decir porque están mal. Porque si yo me atrevo a siquiera pensarlo, eh, estoy mal. Soy una mala persona. Estoy loca. Estoy mal de la cabeza. ¿Cómo te atreves? ¿No? Cuando yo decidí ya no ir a ver a mi madre, bueno, digo mi madre, pero en realidad dejar de ir a la casa parental, ¿no? Dejar de ir ahí donde vivían mis padres y mi hermano, porque me hacían daño, le hacían daño a mis hijas. Y cuando yo tomé la decisión de, ahora sí que tomar al toro por los cuernos, ¿no? Fue como, ¡ah! ¿Y cómo te atreves? ¿No? Teniendo unos padres tan magníficos, tan, tan increíbles, tan generosos, que siempre abren las puertas de su casa y tienen fiestas todos los fines de semana. ¿Cómo te atreves a no ir? Y eso se vuelve una verdadera revolución que te habita,
porque estás todo el tiempo aquí adentro, ¿no? Sintiendo esos golpes que vienen de afuera, del juicio que tienen los demás hacia ti, y los golpes de adentro, porque los golpes que tú misma te das de habré hecho bien, habré hecho mal, de verdad soy tan mala hija, de verdad soy de lo peor, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo poder reconciliar estos eh, estas, estas contraposiciones, estas polaridades, esta división, esta revolución que me habita? ¿Cómo poder juntar eso y poderlo vivir desde un mejor lugar, desde un lugar de más tranquilidad? Porque afecta, claro que afecta. Pensamos que no, pero sí. En el curso de milagros, que, que me encanta, se habla mucho de los pensamientos, ¿no? Y ahí nos dice, somos tan ignorantes de todo lo que los pensamientos pueden crear. Pensamos que los pensamientos no crean realidad, pero los pensamientos crean realidad. Y mientras más contrapuestos estén nuestros pensamientos, pues más estamos en esta revolución interna. Por eso le llamo la revolución que nos habita, porque ahí está todo el tiempo, y todo el tiempo. Y el cuerpo nos lo hace saber, porque eso es lo que nos está reciclando en nuestros programas biológicos, ¿no? Porque Hammer nos lo enseñó perfecto, nos lo muestra así como la naturaleza lo hace, porque estos programas biológicos fueron descritos por Hammer, ¿no? Que logró poderlos, con el método científico, pudo describir desde que inicia hasta que finaliza, con todo detalle, qué pasa en el cuerpo en cada momento, qué pasa porque todo trabaja al mismo tiempo, qué pasa en la psique, ¿no? Que la psique es toda esta parte del sentir biológico, de las emociones, del alma que vive en nosotros, que habita en nosotros. ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Qué sucede en el órgano? ¿No? Porque todos nuestros órganos están atados al cerebro. Entonces él nos describe con lujo de detalle qué le pasa al cuerpo ante algo. Y que tiene un principio y tiene un fin. Tiene un principio en un shock biológico intenso, inesperado, vivido en aislamiento, soledad y silencio. Y tiene un fin cuando yo ya solucioné eso que me pasó y lo llevé, permití que el cuerpo hiciera lo suyo y me llevara hasta el final del programa biológico. Y ya, deberíamos estar la mayor parte del tiempo en bienestar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué todo el tiempo estamos con molestias? ¿Por qué todo el tiempo estamos con enfermedades crónicas? ¿Por qué tenemos esta revolución interna de quiero pero no quiero, deseo pero no deseo, si puedo pero no quiero, si quiero pero no puedo, tengo que, debo de, pero no quiero? Eso es lo que nos hace estar en estas vueltas de, de carrusel, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo y cronificando, cronificando, cronificando. Y esa es la locura. Esa es la revolución que nos habita.
Y bueno, pues este es el primer live de aquí de Restaurando el Ser. Se supone que iba a durar solo 15 minutos, pero como vi que se fueron uniendo a la reunión, me quedé un poquito más. Gracias por escuchar. Eh, si pueden compartir, estaría muy bien. Y nos estaremos viendo. Vamos a estar transmitiendo todos los martes a las 11 de la mañana pequeñas cápsulas. Se supone que de 15-20 minutos, vamos a ver cómo se va dando, para hablar más de esto, ¿no? Esto así se llama, la revolución que me habita. Y vamos a ir platicando acerca de esas revoluciones que me habitan, ¿no? Y qué hacer con ello, o cómo vivirlo de una mejor manera, porque pues somos seres humanos y somos revolucionarios y traemos esto aquí adentro, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por estar por acá. Nos estamos viendo el próximo martes por este mismo canal. Vamos a ir mejorando las cosas técnicas. Y otra vez gracias y hasta la próxima. Que tengas un súper lindo día. Hasta luego.